Así es que vamos a comenzar. Hemos estado hablando las semanas anteriores de una doctrina en particular, la de salvos, siempre salvos. Hemos visto, hay tantas formas de afrontarla, ya que es una doctrina grande en tamaño, y lo hemos hecho ya de varias maneras. Primero hablamos del calvinismo y sus 5 puntos, que hablando del tema, el más importante es el último, la perseverancia de los santos. Y ya hemos visto algo de lo que la Biblia enseña al respecto. Después, las pasadas 2 semanas, hablamos de algunas doctrinas particulares, como una doctrina que enseña que Dios sí se arrepiente, aunque hoy el cristianismo y particularmente el calvinismo creen lo contrario. La Biblia enseña que Dios sí se arrepiente. Por ahí tenemos nuestra grabación, pero principalmente vea la Biblia para que lo compruebes por ti mismo. Y la semana pasada hablamos de otra doctrina en particular, la del libro de la vida. No sé si tú la has escuchado. Vimos que la Biblia enseña que sí se puede ser borrado del libro de la vida. Vimos todos los versículos que forman la doctrina, pero terminamos con Apocalipsis 22:19. Apocalipsis 22:19 dice que si alguien quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Ok? Así de fácil. ¿Ok? Negarlo, bueno, negarlo ya es necedad. ¿Ok? Pero hoy vamos a volver a hablar del periodo de la perseverancia de los santos, de ese periodo, que es el importante, ¿ok? No solo en el calvinismo, en los cinco puntos. Es el periodo en el que está todo aquel que es cristiano. Hablamos también, ya lo vimos, que la Biblia habla de una salvación inicial y una salvación futura, aún no alcanzada. Les guste o no, lo quieran reconocer o no, la Biblia habla de esto. Por ejemplo, en Romanos 13:11. Romanos 13:11 dice, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. O sea, a ver, ¿cómo? Si cuando creímos fuimos salvos, ¿cómo que ahora está más cerca nuestra salvación? Porque son 2 momentos de salvación. La salvación inicial y la salvación final o la salvación futura, como quieras llamarla, pero dice Romanos 13 que esa salvación está más cerca. Pablo lo enseña en Filipenses 3:13, cuando dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pues no, porque está en el futuro. Dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, es decir, a esta salvación futura. Es no solo negarlo bíblicamente, tú puedes ver tu vida y así es. Si miras tu vida, tuviste una salvación inicial cuando creíste, cuando fuiste convertido, bautizado, sellado, cuando tuviste tu encuentro con Jesús. Pero hay una salvación futura, que es la que vamos a alcanzar en el futuro, cuando entremos al reino de Dios, al paraíso, a la presencia de Dios. ¿Ok? Bueno, en medio de este periodo es donde estamos todos los cristianos. Y en medio de este periodo es donde está, ¿cómo decirlo?, una desaveniencia, una contradicción, doctrinas contrarias, vamos a decirlo así. Hay unos que dicen que ya no tenemos que hacer nada, como los calvinistas, todo lo hace el Señor, pero en la Biblia no enseña eso. En la Biblia nos dice que en este periodo se nos piden varias cosas. Juan 15:4 nos dice que tenemos que permanecer. Mateo 24:13 nos dice que tenemos que perseverar. La Biblia nos enseña que hay que madurar. Mateo 5:48 nos dice que hay que perfeccionarse. Y todo entra dentro de este periodo. Tiene algunos otros nombres. Hoy vamos a hablar de 2 que son como sinónimos o no como, son sinónimos. ¿Ok? Pero no solo vamos a hablar de estos, vamos a hablar de varios conceptos que se entrelazan aquí y que enseñan que claro que la salvación es algo que hay que cuidar y vamos a tenerlos que viendo no separados sino juntos. ¿Ok? Vamos a hablar de conceptos como la fe, vamos a hablar de conceptos como las obras, vamos a hablar de conceptos como la gracia. ¿Ok? Pero vamos a empezar por hablar de la santificación.
en este periodo del que hablamos, entre la conversión y la entrada a la presencia del Señor, que te digo que pasan varias cosas. Una de ellas, uno de los nombres que recibe es el periodo de santificación. ¿Ok? Y nada más para abrir boca, dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. En este periodo hay grandes confusiones. No solo los calvinistas, los no calvinistas, el cristiano en general. Piensa la mayoría, bueno, un día el Señor nos alcanzó, nos salvó, nos eligió, todo lo que sabemos, ¿ok? Nos bautizó, nos adoptó, todo lo que pasó aquel día. Y eso para muchos es el final. Dicen, ya soy salvo, ¿ok? Y de ribete los salvos siempre salvo, dicen, nadie me la quita, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿Ir a la iglesia? Bueno, pues si nadie te la quita, entonces puedes ir o no ir, ¿no? Pues que al cabo ya eres salvo. Y si vamos, algunos dicen, no, pero yo sí voy porque tengo que ir. ¿Pero para qué? ¿Para qué si ya eres salvo? Leer la Biblia, como que para qué si ya somos salvos. Yo creo que en algunos se han de preguntar, ¿para qué haría el Señor un libro tan grande si te salvas en un segundo con tu encuentro? Te salvas repitiendo una oración. Pero eso no es todo, mi hermano. Nos falta ser santos, santificarnos. Cuando Dios nos alcanza no es el final de algo, es el comienzo de algo. La meta no era ese encuentro. La meta es que después de ese encuentro empiece ese gran periodo de madurez, ese periodo de santificación, de empezar a ser santos, de ser como Cristo. Ser como Cristo. Ahí comienza ese caminar, ese perseverar. ¿Ok? Pero lo primero es que lo entiendas. Los que decimos, Dios nos escogió. Sí, pero ¿para qué nos escogió? Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y lo usan los calvinistas, ¿ves? Elegidos desde antes de la fundación del mundo. Pero después dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estamos llamados a ser santos. Los escogidos, somos escogidos para ser santos. Santos, dice Efesios 1:4. Primera de Corintios 1:2 escribe y dice, a los santificados, llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos. Primera de Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santos, ¿qué es ser santo? La palabra viene del hebreo kedusha, que significa apartado, separado. Ya, hay personas que no les parece nada el significado. Ahora resulta, yo he escuchado esos pastores que se dicen bíblicos, que dicen que la santidad nada tiene que ver con el pecado. Hazme el favor. Apartado significa la palabra santo, pero ¿apartado de qué? Apartado del pecado, apartado del diablo, apartado de la maldad. Eso significa apartado para Dios, exclusivo de Dios. Eso es lo que significa ser santo. Ser santo, porque Dios es santo. Dice Primera de Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Dios es santo, infinitamente santo, absolutamente santo, aplastantemente santo. No tiene ni una mancha, ni un pecado, ni un mal pensamiento. Y Él lo que pide es que sus hijos sean santos. Él compró una nación santa, dice la palabra de Dios. Y sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos, sed perfectos. La semana pasada hablábamos un poco, te decía de pasada, la Biblia, en la Biblia, la gramática cuenta. Mira cómo están escritos estos en imperativo. Sed santos, sed perfectos. Es un imperativo, es un mandato. Sedlo. Apocalipsis 22:11.
Apocalipsis 22:11. El que es justo, practique la justicia, y el que es santo. Oye, pero hoy se nos ha metido una idea de que no se puede ser santo. Eso no enseña la Biblia. De hecho, nuestro Señor lo que enseña es sin santidad. Si no alcanzamos la santidad, nadie verá al Señor. El que es santo, santifíquese. Es un mandato, Apocalipsis 22:11. Santifíquese todavía. ¿Ok? Es un mandato, te digo. Segunda de Corintios 7:1. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero quiero que veas cómo están escritos. Limpiémonos. Es una orden. Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si lo notas, sed santos, sed perfectos, santifíquense, límpiense. Son cosas que tenemos que hacer. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. 4:24. Vestíos del nuevo hombre. No sé si lo veas. Es algo que se nos manda a hacer. Despójense, renuévense, vístanse del nuevo hombre. ¿Por qué lo traigo a colación hoy? Porque una de las mayores confusiones en el cristianismo es, por ejemplo, hoy alguien puede estar diciendo, ¿cómo que hacer? ¿Que no somos salvos por gracia? Y claro que somos salvos por gracia. Y hoy vamos a hablar un poquito de esta palabrita, gracia. Va a ser imposible abarcarla toda hoy. ¿Okay? Más por lo que te decía, porque va a ir mezclada con más conceptos, con la fe, con el arrepentimiento, con la santificación. Pero hay una idea que somos salvos por gracia y lo somos, pero pensar que gracia quiere decir gratis, y ese es el primer error. El significado de la palabra gracia en el diccionario significa un favor inmerecido. Favor inmerecido. ¿Ok? Hoy en la actualidad existe una palabra que es la palabra gratis, y sí deriva de esta palabra gracia, pero gratis hoy quiere decir sin costo. Y la salvación no es así. Nuestra salvación, tu salvación, mi salvación, no es así. No es gratis. ¿Ok? Y esta es la primera idea que tenemos que sacar de nuestra mente. Sabemos que somos salvos solo por fe. Dice Romanos 4, el justo por la fe vivirá. Dice Romanos 5, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice Efesios 2:8, que por gracia somos salvos, ¿ok? Todo esto es cierto, pero se nos ha metido la idea que no cuesta nada nuestra salvación, que es solo por fe. Aquí te voy a dar algunos significados antes de continuar. Por ejemplo, gracia es la palabra charis, que significa favor inmerecido. Grábalo. No significa gratis, significa algo inmerecido. Fe, en el griego, es la palabra pistis, que significa persuasión, ser convencido de algo, ¿ok? Ahí mismo el diccionario nos dice de la verdad de una religión o de la veracidad de Dios. Pero pistis es ser persuadido o ser convencido. Si te fijas, es algo que pasa en nuestra mente. Estas palabras se van a ir mezclando. Gracia con fe, fe con arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra metanoia. Metanoia, que significa un cambio de mente. Si te fijas,
nada más ya con este significado, mira lo parecido que es con la palabra pistis. Pistis es ser convencido, persuadido de algo. Arrepentimiento es un cambio de mente. Son sinónimos si te das cuenta. Arrepentimiento es que antes creía algo, después por medio de la fe fui convencido de algo y ahora tengo un pensar diferente, un cambio de mente. Eso es el arrepentimiento, ¿ok? Y esto es lo que se nos pide para ser salvos. Tener fe, ¿ok? Creer, pero un creer que nos lleva al arrepentimiento. Y seremos salvos por gracia, ¿ok? Pero aquí es donde viene la confusión de la que hablábamos. Entonces, si solo tengo que creer algo, la salvación es gratis, pero eso es de ninguna manera. De ninguna manera. El pleito, si lo tengo que llamar de alguna manera, de hoy, de la predicación de hoy, es contra la gracia barata que hoy se presenta y presentan tantos maestros. Una gracia barata, pero esto está previsto en la Biblia. Personas que iban a convertir, dice la palabra de Dios, en libertinaje la gracia de nuestro Señor. La gracia, aunque parezca contradictorio, pero parece contradictorio por lo que nosotros hemos hecho con la palabra gracia. La hemos convertido en gratis, pero eso no significa un favor inmerecido. Pero ese favor que se nos regala, inmerecido, esa gracia, es una gracia carísima. ¿Cuánto costó esa gracia? ¿Cuánto costó la salvación? La Biblia nos dice que fue carísimo. Primero dice Primera de Corintios 6:20, habéis sido comprados por precio. Nada más para empezar, nuestra salvación tuvo un precio, no fue gratis. ¿Ok? Primera de Pedro 1:18 nos acerca a cuál fue aquel costo, aquel precio. Dice Primera de Pedro 1:18, fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, dice en el 1:19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que costó nuestra salvación. Efesios 1:7 dice que tenemos redención por su sangre. Por su sangre. Gálatas 3:13 dice que nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, es decir, colgado en un madero. Eso es lo que costó nuestra salvación. Todo lo que dice Isaías 53, ¿lo has leído? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, no lo estimamos. Le tuvimos por azotado, herido de Dios, abatido, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo eso costó nuestra salvación. Angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Todo eso costó nuestra salvación. ¿De dónde hemos sacado que la salvación fue gratis? Lo clavaron a una cruz, lo mataron, derramó toda su sangre ahí, le clavaron una lanza en su costado, clavos en las manos, clavos en los pies, fue al infierno. Bajó a los infiernos, enseña la palabra de Dios. Todo eso y más costó nuestra salvación. No lo puedes perder de vista, nunca, nunca, nunca. Pero todo eso lo pagó Él. Él. ¿Tú o yo tenemos que hacer algo para ser salvos? No. ¿Se puede hacer algo para salvarse? No. Para salvarnos, no. Cristo ya hizo todo. Todo está consumado. Pero tienes que grabarlo, porque los cristianos vivimos como si nuestra salvación no hubiese costado nada. Y con esas doctrinas del diablo, como esa de salvos, siempre salvos, peor, producen esto, que menospreciemos la sangre del Señor. Ya viendo su cruz, viendo su sacrificio, viendo que todo lo que hizo, todo lo que costó nuestra salvación, ahí es donde toma más sentido esta salvación tan grande. Dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hay que valorarla y hay que cuidarla.
¿ok? Los cristianos vivimos como si no hubiese costado nada, nada. Y debemos entender el costo. Esto lo padecemos a diario. Por ejemplo, los papás, todos los días. Mis hijos tienen útiles escolares. Ellos pueden pensar malamente que son gratis. Gratis, de gracia. Según ellos, porque no les cuesta nada. Solo tienen que pedirlo. Pero ¿sabes cuánto me cuesta a mí, a ti que eres papá, comprarle todos sus útiles? Meses de trabajo, meses de ahorro, sacrificios. Si ellos no lo saben, hacen cosas horribles, rompen los colores, rompen los lápices, las libretas. ¿Sí? Por ejemplo, los que conocemos nosotros como juniors. Aquí, por ejemplo, en Monterrey, hay personas muy ricas, pero muy trabajadoras. ¿Sí? Los de apellido Zambrano, los Garza, tuvieron que empezar, no sé, de mensajeros, luego ir subiendo. Les costó tanto tiempo, desveladas, sufrimiento, lágrimas, para llegar a donde están. Pero sus hijos solo estiran la mano, reciben un coche y dicen, pues es gratis, pero no es gratis. Costó dinero, costó trabajo. ¿Sabes eso? Y es lo mismo con la gracia. En la Biblia, gracia no quiere decir gratis. Lo que quiere decir es inmerecido. Algo muy costoso. La gracia es muy costosa. Eso sí, para ti y para mí es inmerecido. Todos los ejemplos que podamos poner se quedan cortos. Pero la iglesia vive como si la salvación no costara. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado eso. No cuesta nada, es gratis. Solo repite una oración y será. Solo pasa al frente, solo levanta las manos. No, no, mi hermano. La salvación es costosísima. Tenemos que valorarla y tenemos que cuidarla, como enseña el libro de Hebreos en el 2:3. Pero no confundamos. Todo ya lo pagó Cristo. ¿Tenemos que hacer algo para salvarnos? Nada. Absolutamente nada. Pero aquí viene la otra confusión. Entonces no debemos de hacer nada. Otra vez grábalo en tu mente. Para salvarte nada. Pero sí se nos está pidiendo algo. Y esto la Biblia es demasiado clara. Ahorita vamos a leer mucha Biblia. De hecho, no pienso predicarte más que leerte la Biblia. Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina por si quieres marcarnos. Son el 83 75 50 51 y el 8375 50 55. Y mi número de celular es el 818 252 8607 para que nos mandes mensajes. Entonces, ¿se nos pide algo? Cristo ya pagó. Cristo pagó por nuestra salvación, por todos. Jesús murió hace casi 2000 años y pagó por todos, todos los que han existido. ¿Ok? Hasta todos los que existan. Todos podemos ser salvos por el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Que no quiere decir que todos ya lo somos. ¿Verdad que no? ¿Cómo funciona la cruz? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree. Ok, hay un requisito. Tenemos que creer. ¿Ok? ¿Qué es creer? Ya veíamos ahorita, es tener fe. Creer no es decir que creo. Creer no es repetir una oración. Creer no es hacer una profesión de fe. Creer no es ir a una iglesia. Creer no es cambiar de religión. Entonces, todo eso es abaratar la gracia. ¿Ok? ¿Cómo se sabe? Más que creer, ya vimos, es ser convencido de algo, es ser persuadido de algo, de una nueva vida. Cristo te está regalando una nueva vida. ¿Ok? Antes de ver qué es creer, lo más simple es cómo sé si he creído. Y ahí la Biblia es demasiado clara. Por ejemplo, en Mateo 7:17 dice, todo buen árbol da buenos frutos. ¿Verdad? No puede el buen árbol dar malos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado
en el fuego. Así que termina diciendo Cristo en el 7:20, por sus frutos los conoceréis. Entonces ahí está la primera petición que nos hace. Tenemos que dar frutos, se nos pide dar frutos, dar frutos. Fíjate bien, eso es el que tiene fe, para mostrar la fe, para mostrar que hemos creído, no para pagar por nuestra salvación. ¿Ok? Se nos está pidiendo hacer algo y la Biblia enseña que sí. Cristo fue el principal predicador de esto. Claro que se nos está pidiendo hacer algo, caminar en santidad. Se nos está pidiendo dejar el pecado, madurar, perfeccionarnos, perseverar, permanecer. Todo eso enseña la Biblia. ¿Por qué te hablo de esto hoy? Por la idea que te hablaba al principio. Hay gente que piensa, ahora resulta que primero caminar en santidad es ser legalista. Yo no sé de dónde sacaron ese concepto de legalista. El concepto legalista aplica para cargas que no están en la Biblia, para aquellos maestros fariseos que ponían cargas que no están en la Biblia, que hoy aún existen. Por ejemplo, a las mujeres, tienes que usar falda y no pantalón. Déjame decirte que eso no está en la Biblia. Y esas son cargas legalistas. Pero los mandamientos, hermano, tenemos que cumplirlos. Y eso no es ser legalista, eso es ser obediente. Y ahora resulta que al que quiere obedecer los mandamientos, se le dice no lo hagas, porque entonces crees que eres salvo por obras. Pero por el amor de Dios, ¿de dónde salió ese concepto diabólico? Diabólico, si es la petición de Cristo, sed santos. Sed santos. Todo aquel que Cristo dio su vida en la cruz por él fue para que sean santos. Eso no es ser legalista, ni es pagar por tu salvación. Eso es obedecer lo que tu Salvador te está pidiendo. No sé de dónde salió tal concepto, errado, erróneo, horrible y horrendo. Ahora resulta que no podemos caminar en santidad. No, pero no solo no podemos, no debemos. Es decir, si te esfuerzas por caminar en santidad, entonces resulta que quieres ser salvo por tus obras y por tus esfuerzos. ¿De dónde salió esto? Mira palabras de Cristo. Te digo, de aquí al final no creo necesario que yo te predique. Se nos pide hacer algo. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo no sé tú a quién sigues, pero siempre este es un filtro para que veas a qué maestro sigues. Hay maestros hoy que dicen, no, ni siquiera debes luchar por la santidad. Uno, porque no se puede. Y dos, porque entonces quieres ser salvo por tus obras. Ese es un tipo de maestro que hoy existe. Y el otro es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que mira lo que dice. Primero en Mateo 4:17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse quiere decir cambiar de vida. Cambia de vida. Mateo 5:20, por el amor de Dios, el sermón más hermoso de nuestro Señor está lleno de cosas que hacer. Para empezar, dice en el 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Mateo 5:28. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. No resistas al que es malo. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ponle la otra. Y el que quiera ponerte a pleito, déjale, y quitarte la túnica, dale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti, no se lo rehuses. Esos son órdenes. Órdenes. Y termina diciendo, todo esto ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quieres ser hijo? Tienes que hacer todo esto, ¿verdad? Mateo 7:21, no es el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hace. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Tomar una cruz. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida la hallará. Perder tu vida. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mateo 12:50. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, hermana y madre, dijo Jesucristo. Mateo 18:3. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Puedo ir por todo Mateo. Mateo 21:43. Mateo 21:43. El reino de Dios será quitado y dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Señor, ¿cuándo hicimos todo esto? Cuando, dijo el rey, cuando lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Haced. Mateo 28:19 termina Mateo el Evangelio diciendo, id y haced discípulos a todas las naciones. Todo eso lo predicó Cristo. Son palabras de Cristo. Haced. Donde dice no es necesario hacer nada. La confusión es, pero entonces es salvación por obras. No, la salvación Él la pagó en la cruz. Pero no es para todos, es solo para el que cree. Y aquel que cree tiene que hacer todo lo que Cristo mandó. Todo lo que Cristo mandó. Si te brincas cualquier evangelio puedes tomar. Lucas, vamos a Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Arrepiéntanse, cambien de mente, cambien de vida. ¿Te acuerdas lo que decía Juan el Bautista? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. El que tenga 2 capas, de una el que no tiene. Haced. Tenemos que hacer. Lucas 6:43, son paralelos de los que leímos ahorita. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Por qué me llamas Señor? Dice el 6:46, y no haces lo que yo digo. Lucas 9:23, si alguien quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Tomar una cruz. Lucas 12:8, el que me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará delante de Dios. Confesarle. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esfuerzo. ¿Te das cuenta? Lucas 14:26, va a repetir en el 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no es mi discípulo. ¿Te das cuenta? Cargar una cruz, esforzarse, entrar por una puerta angosta, confesarle, perder tu vida pasada, negarte a ti mismo, dar fruto, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que se nos pide hacer. Lucas 14:28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarlo. Es lo que está diciendo, calcula el costo, porque ser cristiano cuesta mucho, cuesta todo. ¿Te acuerdas cómo los invitaba a los discípulos? Deja todo y sígueme, deja todo y sígueme. ¿Te acuerdas al joven rico lo que le dijo? Vende todo, dáselo a los pobres. Eso es lo que cuesta ser cristiano. Pero te digo, hoy se nos enseña, no, es que si haces todo eso
estás pagando por tu salvación. No, solo entiéndelo como debes de entenderlo. Cristo pagó por tu salvación completa, no le falta nada, pero ese Cristo después pide, ahora solamente obedece, obedece. Juan 14:15 dice Cristo, si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecen en mí. 15:10 de Juan, si guardareis mis mandamientos. Para aquel que dice, bueno, ya leí Juan 15:4, permaneced en mí. ¿Cómo permaneced en él? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es decir, el que permanece es aquel que guarda los mandamientos. Los discípulos lo entendieron. Los discípulos lo predicaron, así lo enseñaron. Por eso ahorita leíamos Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Se nos manda a ser santos. Pedro también predicó, sed santos porque yo soy santo, manda nuestro Señor. Juan también predicó, primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Pero el que guarda su palabra, en el amor de Dios se ha perfeccionado. Primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Te das cuenta? Y hay muchísimos más. Muchísimos es muchísimos. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y te digo, eso es lo que hoy nos ha confundido. Bueno, ¿qué no era por fe solamente? Y hoy hemos confundido la fe. ¿Qué no era nomás repitiendo una oración? No, mi hermano, te has equivocado. Te has equivocado porque te han engañado. ¿Sí? No, no era repetir una oración. Oye, ¿qué no es nada más de ir a la iglesia los domingos? No, mi hermano. Lo primero es encontrarse con Cristo, y eso no es repitiendo una oración. El evangelio empieza reconociendo nuestro pecado, mucho pecado, reconociendo lo sucio que somos, reconociendo que íbamos al infierno y aceptando el ofrecimiento de Cristo, ofrecimiento de salvación, ofrecimiento de que pagó por nuestros pecados. No tenemos que pagar por esos pecados, pero tenemos que dejarlos de hacer. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Arrepentimiento, lo que hemos confundido. Hay personas, tal vez tú que me escuchas, tienes confundido este concepto. Es que hay personas que dicen, oye, yo sí peco, pero me arrepiento. Y vuelvo a pecar y me arrepiento. Estás confundido totalmente. Arrepentimiento no es una oración que se hace. Arrepentimiento no es pedir perdón. Arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de vida. Arrepentimiento, para ponértelo en palabras más entendibles, es dejarlo de hacer. Es decir, el que le grita a su esposa y dice, pero voy y me arrepiento en la noche, y mañana le vuelvo a gritar y voy y me arrepiento, no te estás arrepintiendo. Arrepentirse es dejar de gritar. Arrepentirse es dejar de robar. Arrepentirse es dejar la avaricia. No sé si lo entiendas, pero de ahí nace toda la confusión, que creemos que podemos pecar, que al cabo que nos arrepentimos y Dios nos perdona, porque el evangelio es arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero arrepiéntanse significa cambien de vida y dejen el pecado. Imagínate a la adúltera. Los que hoy entienden el evangelio y la salvación lo entienden así. Imagínate a la adúltera. La encontraron en adulterio, a ti y a mí también, en adulterio espiritual, más sucios que ella, siendo mentirosos, engañadores, ladrones, borrachos, viciosos, lujuriosos y todos los pecados que teníamos. Llegamos a Cristo y Cristo nos perdonó.
y nos dijo, yo tampoco te condeno. Es decir, nos perdonó y podemos ser salvos y recibir aquel perdón por lo que hizo después, porque recibió nuestro castigo y se subió a la cruz. Pero la clave es la que le dijo a ella. Le dijo, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Eso es arrepentirse. Eso es arrepentirse. Imagínate a la adúltera que le dijera a Cristo, bueno, lo que necesito es que dejes de adulterar, poco a poquito, vételo quitando. Si antes andabas con 5 hombres, necesito que ya nomás andes con 3, ¿sí? Y luego con 2, luego con 1, y luego con un enanito, y ya tú dices, pues ya casi me quito el vicio y ya después lo dejas. No, mi hermano, así no es el cristianismo. Yo no te condeno, dijo Cristo, pero vete y no peques más. Dice Romanos 6, dice Pablo, seguiremos en pecado para que la gracia abunde, y dice de ninguna manera. ¿Sabes qué quiere decir la expresión de ninguna manera? Están tontitos de la cabeza. ¿En qué cabeza cabe? ¿Quién les ha engañado de tal manera que podemos seguir pecando, que al cabo que abogado tenemos? ¿Quién les está enseñando esa porquería? El cristianismo no es eso. El cristianismo es caminar en santidad, hacer, dijo Santiago, ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Deja de escuchar al diablo de que eso es ser legalista. No, legalista es poner reglas que no están en la Biblia. Pero los mandamientos de Dios tenemos que cumplirlos. Eso es santidad. No cumplirlos, la definición de pecado es no obedecer un mandamiento de Dios. ¿Te das cuenta? Hay que hacer, dice Santiago 2:17, la fe si no tiene obras es muerta, y una fe muerta no puede salvar. ¿Te das cuenta? Dice el 2:21, ¿no fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No miras que la fe actuó juntamente con sus obras, que la fe se perfecciona por las obras? Y ahí es donde se cumplió que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Ok? 2:25, ahí mismo Santiago, así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Y no está hablando de obras de caridad solamente, de ir a darle de comer al pobre, no, obras de ley, obediencia a los mandamientos de Dios, practicar la justicia, practicar la santidad. Mira esta pregunta, respondida por 2 personas. Y no se están contradiciendo. Están hablando de lo que te estoy diciendo. Hechos 16:30, que es la que nos encanta a todos. El carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es verdad. Pero hoy hemos confundido esto. Cree en el Señor Jesús. Entonces repite una oración y serás salvo. Entonces levanta. No está enseñando eso. No está enseñando eso. Mira la misma pregunta que le hicieron a Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Se la hicieron a Cristo. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna?, le dijo el joven rico. Es la misma pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Okay? Guarda los mandamientos, le dijo Jesús. Oye, te están contradiciendo. No, aquel dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ese creer te tiene que llevar a guardar los mandamientos. Pero hoy nos hemos quedado solo con el cree. Repite una oración. La otra vez le preguntaron a un pastor bíblico, ¿y usted salvo por fe? Sí, por fe soy salvo. ¿Y qué es fe? Creer que soy salvo. No, mi hermano, estás demasiado burro. Estás demasiado burro. Creer es un creer que te lleva a guardar los mandamientos, a caminar en santidad. Y caminar en santidad no es agregarle nada a tu salvación. Aquella la compró Cristo en la cruz del Calvario. Pero ese Cristo que se trepó a la cruz voluntariamente, que se dejó clavar, bajó de ahí y nos dijo, ahora el que me ama, guarde mis mandamientos. Misma pregunta, ¿qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo.
¿qué haré para ser salvo? Guarda los mandamientos. Y todavía él dijo, pero ya los he guardado todo. Dijo, uno te falta. Vende todo y dáselo a los pobres. Eso dijo. Y luego todavía los discípulos dijeron, oye, qué difícil es. Qué difícil es. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Dijo el Señor, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Ah, entonces Dios me salva. Ya no tengo que hacer nada. Mira lo que dice. Cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijo, tierras por mi nombre, ese heredará la vida eterna. El que haya dejado hacer, sacrificarse. ¿Te das cuenta? La fe que salva te lleva a sacrificarte. La fe que salva te lleva a obedecer. La fe que salva te lleva a ser santo. Y todo eso es lo que se llama arrepentirse. Hebreos 11. ¿Te acuerdas? Hebreos 11, ¿qué es la fe? Ahí la define. Y luego pone los ejemplos de la fe. Para empezar, dice el 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Nada más para empezar. Y luego hay que hacer. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, pero tuvo que hacer el arca. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Imagínate a Abraham. Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham dice, no, yo sí creo. No voy a dejar mi tierra y mi parentela, pero sí creo y soy salvo. ¿Por qué, Abraham? Por fe. Oye, pero no obedeciste a Dios. No, pero por fe. No, la fe te lleva a obedecer. Y cuando fue probado, estaba dispuesto a obedecer, a ofrecer a su hijo Isaac. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría, dice 11:32, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Salvos por obras de ninguna manera. Todos estos fueron salvos por el sacrificio de Cristo. Ellos solo tuvieron que obedecer. Es que creemos que obedecer a Cristo nos gana la salvación. No, mi hermano, aún obedezcas a Cristo toda tu vida, una vida de obediencia no alcanza para cubrir una salvación tan grande. Lucas 17, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver le dice, pasa y siéntate? No le dice, prepárame la cena, cíñete, sírveme para que haya comido y bebido y luego come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo? Así también vosotros, cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, digan, siervos inútiles, lo que debíamos hacer, hicimos. Fuimos comprados, tenemos que obedecer al amo. No estamos comprando la salvación, estamos obedeciendo a nuestro dueño. Y dice la Biblia que el que no lo haga quedará descalificado. Nos salvó por su gracia, pero nada tiene que ver con lo que nos pide. Lo que nos pide hay que hacerlo, pero eso no es pagar por nuestra salvación. Cualquier ejemplo de los que te ponía hace rato. Por ejemplo, los juniors. Don Zambrano, imagínate, compra un edificio de departamentos, 1,000 millones de pesos. Él hace la transferencia, él firma las escrituras, todo, y se lo da a su hijo menor. Se lo regala, eso es gracia. Pero luego le dice, no más que mi hijo, usted va a tener que trabajarlo, usted va a tener que cuidarlo, va a contratar al personal, va a encargarse de la limpieza y de los impuestos. No más falta que el hijo diga hoy como los cristianos, ¡ay no! Eso no es gracia, eso no es gracia. Bolsón, te lo están regalando. Es lo que tenemos que entender. Nos regaló la salvación y nos está pidiendo caminar en santidad, no para que nos ganemos la salvación. La salvación Él la ganó y la pagó.
pero a Él se le antoja que sus hijos caminen en santidad, y ese es el requisito. Y dice y enseña la palabra de Dios que el que no llega a caminar en santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. No confundas lo que nos pide. Hay una reflexión ahí en internet de una niña que llegó con 5 pesos a comprar un diamante, y el joyero le dice: está loca, cuesta 1 millón o 2 millones o 10 millones. Pero cuando le platicó la historia, mira, es que para mi mamá que se ha sacrificado y todo, le regaló el diamante. ¿Sí? Le costó todo lo que tenía ella, 5 pesos, pero el diamante valía millones. Fue por gracia. La gracia y las obras conviven. Tenemos que caminar en santidad, y eso no es pagar por nuestra salvación. Sin embargo, esto se ha metido a la iglesia: pisotear la gracia. Eres salvo por gracia, ya no hagas nada. De ninguna manera, de ninguna manera. Se nos pide santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Ojalá y te haya quedado claro. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere.